que amuar. Un punt que tinc tantes coses al cap que no me'n recordo. Año 2003. Sí. Herencia, una de las últimas decisiones de don José María Aznar en la presidencia del gobierno. Eleva de 58.000, si mal no recuerdo, sí, a 120.000. Correcte, és veritat, sí senyor. El delicte fiscal, sí senyor. Es decir, es una medida muy interesante porque tiene un propósito muy claro, que es elevar tanto el listón, que es, de alguna manera, tanto se llenan la boca ahora de combatir el fraude fiscal y todo esto, y resulta que es el año 2003 donde cambiamos la legislación a los efectos de amparar determinadas actividades cuando son inferiores a 120.000 euros. Ara que em parla de José María Aznar, avui el Confidencial Infolibre ha publicat que el govern de José María Aznar va adjudicar 13 milions d'euros a una empresa d'armament per la qual després ell mateix va fer gestions. L'empresa es diu EINSA i va ser contractada en més de 60 ocasions durant els mandats de José María Aznar. I pel que hem llegit, ara vostè ens ho ampliarà, Aznar va rebre un esborrany de contracte per actuar com a comissionista de la companyia després que Miguel Blesa posés les parts del contracte. Què en sabem de tota aquesta història? Bueno, yo creo que es una historia muy interesante. Hemos hablado de que la labor de los expresidentes en España es muy discutible porque se dedican a hacer lobismo, se dedican a aprovechar los contactos que han acumulado en sus agendas mientras eran presidentes del gobierno para luego hacer negocios. Algunos lo hacen de manera más abierta, es el caso de José María Aznar, y otros lo hacen de una manera más indirecta, como puede ser el caso del expresidente Felipe González, que es consejero. En ese caso no hace negocios, sino que es miembro del Consejo de Administración de una empresa de gas natural, concretamente. Bueno, entonces, el problema con Aznar consiste en que Aznar es como un diplodocus, Tony. Es un diplodocus en el sentido de que ha dejado los rastros por todas partes. Los diplodocus son precisamente uno de los dinosaurios más grandes, es el caso más clásico de dinosaurios, y realmente son enormes, eran relativamente fáciles de encontrar, sus rastros de encontrar. Y en el caso de Aznar, él deja los rastros por todas partes. Yo, cuando hablamos con Xenia, pues me acordé, hace un rato, del libro que escribió, Retratos y Perfiles, José María Aznar, Planeta, de Fraga Bush, año 2005. Y dedica 5 o 6 paginitas, nada menos que a Muammar al-Gaddafi. Y entonces en esas paginitas te cuenta Aznar, tengamos en cuenta que al-Gaddafi había sido un terrorista, y por lo tanto Aznar es como la inflexibilidad llevada a sus extremas posiciones en materia de terrorismo. Sin embargo, cuenta que entre el año 2000 y 2003, y mientras se va desarrollando un proceso interno de reflexión en Libia, dice: yo recibía periódicamente enviados especiales de Gaddafi con los que trabajábamos en 2 ámbitos: el de las relaciones bilaterales entre España y Libia, y el de las relaciones del régimen libio con la Unión Europea y Estados Unidos. Realizamos un considerable esfuerzo para que Libia empezara a alejarse de cualquier colaboración con el terrorismo. Entonces, fíjese cómo termina, después de una visita que él hace en el año 2003 y donde Gaddafi le regala un caballo, y que llega luego a España. Dice: antes de despedirnos, Gaddafi me dijo que quería hacerme un regalo. Yo me quedé un poco sorprendido, y más aún cuando, habiendo salido de la Jaima revolucionaria, vi que traían un caballo magnífico, espléndidamente enjaezado. Yo no comparto casi ninguna de las ideas de Gaddafi, pero tuve la impresión de estar ante un dirigente que había comprendido cuál era el rumbo que había tomado el mundo. Y cuando me regaló el caballo y luego lo mandó a España por avión, el caballo se llamaba el Rayo del Líder, le agradecí el gesto. Pero lo que me importa de verdad es que continúe la línea ya iniciada. Y entonces tenemos lo siguiente: el contrato que negociaba Aznar con la empresa EINSA, a la cual él había contratado cuando estuvo en sus 8 años de
presidente de gobierno, sí. El contrato pretendía abrir, entre otros, los países del Magreb y Libia. Y lo hacía a través de un hermano de Agag. Y todo esto se lo coordinaba, se lo gestionaba un amigo suyo, inspector de finanzas también, como él, y que él colocó al frente de Caja Madrid en el año 1996, cuando llegó al gobierno, el señor Miguel Blesa. El señor Miguel Blesa hacía contactos entre Aznar y EINSA, y los emails que reproduce Infolibre son realmente muy interesantes en relación al tema de Argelia y Libia. Y también me he tomado el trabajo, Tony, sí. De encontrar, porque yo escribí sobre eso en El País, la información de que en el año 2007, es decir, ya Aznar había dejado hacía años el gobierno, sí. Y estaba, digamos, haciendo sus negocios. En el año 2007, cuando viene Gaddafi a España, en una visita oficial y a visitar al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿sabe con quién se encuentra antes en una jaima que montan en Sevilla? Con Aznar y con su señora, la señora Botella. Y allí organizan, digamos, una cena de carácter privado, realmente espectacular, y Aznar está con Gaddafi, insisto, está en la puerta de la Boticaria, en un hotel de Sevilla, y ¿de qué hablan? Bueno, son temas privados, pero evidentemente ahora sabemos por qué tenía interés Aznar en aquella época en el tema de Libia y en el tema de vender armamento de INSA en Libia. És tremendo. És claríssim, sí, és tremendo. Bé, però aquí no queda la cosa, perquè parlem d'una altra trama polèmica, en aquest cas la de Gürtel, perquè els documents fets públics pel jutge Ruz donen més detalls encara de com s'enriquia Francisco Correa amb l'organització d'actes. Ahir vàrem saber que una de les seves empreses va inflar més del doble, amb més de 50.000 euros, el cost dels actes de presa de possessió de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, l'any 2007, però avui la cadena SER, que és que m'ha deixat estupefacte, revela que amb l'organització de l'acte de commemoració de l'atemptat de l'11M, és a dir, quan havia passat un any, es va fer negoci també. L'homenatge va costar 29.000 euros, però Correa en va facturar a la Comunitat de Madrid més de 66.000. Jo li pregunto, hem de creure realment que Esperanza Aguirre no en sabia res de tot això? No, bueno, estas noticias ya se habían difundido, no son nuevas. Home, jo que es negoci, se han difundido por el tema del acto, sobre todo el acto del primer aniversario del 11M, chirriaba y se difundió la historia y las facturas y todo esto. Pero el problema con Esperanza Aguirre es que, digamos, Esperanza Aguirre conoce de primera mano, porque se le informa a través de un documento que le entrega, que envía José Luis Peña, el concejal de urbanismo, de promoción urbana. El que lo destapa todo. Exacto, era concejal de promoción urbana de Majadahonda, en el ayuntamiento de Majadahonda. Lo primero que él hace como militante del PP, junto con otro compañero suyo que estaba a cargo de medio ambiente, el señor Moreno se llamaba, lo primero que hace es dirigirse a Esperanza Aguirre a través del alcalde de Majadahonda y directamente, y le entregan un informe y luego van a hablar con ella a la sede de Génova. Y eso ocurre en los años 2005, 2006, y Esperanza Aguirre está reunida en Génova, y ellos, Ortega, el alcalde de entonces de Majadahonda, les dice que esperen, que va a intentar de que la reciba, y ella escucha, ellos escuchan, están en el pasillo, y ellos escuchan que dice: yo con esos hijoputas nunca me voy a reunir. Eso dijo Esperanza Aguirre. Y entonces, ¿qué pasa? Esperanza Aguirre sabe desde el comienzo toda esta historia. No es ella la que ha destapado, como dice. Ella lo que ha hecho es hacer un cordón sanitario cuando estalla la trama Gürtel en febrero del 2009 y echa a todos los corruptos, pero no porque ha descubierto que son corruptos, sino porque se ha destapado la corrupción, y para limpiarse hace una depuración para no verse salpicada.
Esta és la verdad de la història d'Esperanza Aguirre. Avui realment sortirem de l'estudi contents, perquè no en tenim prou que ara anem amb Jaume Matas. Segon judici a l'expresident balear Jaume Matas, que ha quedat vist per sentència, se l'acusa d'un presumpte delicte de suborn al pressionar un empresari perquè contractés la seva dona, Maite Areal, per 3.000 euros al mes. L'empresari en qüestió és l'hoteler Miquel Ramis i en la seva declaració d'ahir assegurava que aquesta senyora cobrava per no fer res. Les seves explicacions, però, no semblaven convèncer el fiscal Pedro Rac, que va començar a perdre els nervis. Recordem el document perquè és un document magnífic. Lleva media hora diciendo que no tiene ni idea de lo que hacía o no hacía la señora Maite Areal, media hora de reloj, y ahora me viene con que el rendimiento no era esperado. Oiga, o la controlaba o no la controlaba. Aclárese, ¿quiere? No, yo no la controlaba. Y dígame cómo sabe que el rendimiento no era el esperado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Si no tiene ni idea de lo que hace. ¿Por qué? Porque ella, pues no aparecía y no esto, y yo qué sé. Bé, avui, abans que retiressin a deliberar, Matas ha tornat a demanar la paraula per insistir en la seva innocència. Nunca pude imaginar que cometía un error, porque si no lo hubiera hecho, evidentemente, yendo a un amigo a pedirle un puesto de trabajo para mi mujer. En cualquier caso, tengo la conciencia tranquila, quiero seguir demostrando mi inocencia. Nadie en estos 5 años, nadie, no hay ni una sola acusación contra mí de que jo me haya apropiado de un euro público. Bé, i mentre el fiscal, i per acabar l'episodi, vist per sentència, Pedro Rac manté que la contractació de la dona era una comissió cobrada en espècie. Miente Matas y miente su mujer. Que mienta Matas está permitido. Que mienta su mujer, no. No solo supone una falta de respeto a ustedes, al tribunal y a nosotros, sino que puede ser constitutivo de un delito de falso testimonio. Ernesto, Jaume Matas també, Déu-n'hi-do, és el segon judici, encara li queden uns quants. Sí, pero como ha dicho bien don Pedro Rach, si se hubiera juzgado en 2000, ahora y no en 2007, si se hubieran cometido los hechos, ahora y no en 2007, el delito desembocaría en la cárcel en caso de ser la sentencia, una sentencia condenatoria. De modo que ahora pues tiene, en fin, tiene que pagar una multa si se le condena y no tiene que pisar la cárcel por este tema. Y ya recordemos que en el anterior fallo el Tribunal Supremo le rebajó la condena al punto que no ha ido a la cárcel. Son 9 meses y por lo tanto no ha tenido que entrar en prisión. Por lo tanto, lo que de todas maneras me parece interesante, porque Orrach ha hablado sin pelos en la lengua, ¿no? Es decir, estamos hablando del amiguismo, de influencia. Que em parla de José María Aznar, avui el Confidencial Infolibre ha publicat que el govern de José María Aznar va adjudicar 13 milions d'euros a una empresa d'armament per la qual després ell mateix va fer gestions. Un punt que tinc tantes coses al cap que no me'n recordo. Año 2003, sí. Herencia, una de las últimas decisiones de don José María Aznar en la presidencia del gobierno. Eleva de 58.000, si mal no recuerdo. De la manera, tanto se llenan la boca ahora de combatir el fraude fiscal y todo esto, y resulta que es el año 2003 donde cambiamos la legislación a los efectos de amparar determinadas actividades cuando son inferiores a 120.000 euros. Ara... Sí? A 120.000. Correcte, és veritat, sí senyor. El delicte fiscal, sí senyor. Es decir, es una medida muy interesante porque tiene un propósito muy claro, que es elevar tanto el listón, que és de alguna... L'empresa es diu EINSA i va ser contractada en més de 60 ocasions durant els mandats de José María Aznar. I pel que hem llegit, ara vostè ens ho ampliarà, Aznar va rebre un esborrany de contracte per actuar com a comissionista de la companyia després que Miguel Blesa posés les parts del contracte.